Recorres Carlos Paz, pasas por el reloj Cucú. Y algo que no me gusta, y lo tengo que decir, me encontré con una imagen fuerte. Lamentablemente se dio el fallecimiento de una persona. Este domingo 15 de marzo se corrió la media maratón de Carlos Paz, una de las más elegidas del país y sin duda una de las mejores de Córdoba. Pero como no todo es color de rosas, acá te voy a contar las cosas muy buenas de la carrera y las cosas que todavía se podrían mejorar según mi experiencia y según lo que se vivió ese día. Además te voy a contar cómo la viví yo y bueno, al final cómo me fue y si pude cumplirlos. Yo soy Nacho Guevara desde Córdoba, Argentina. Esto es Camino a la Élite, aunque nunca llegue. Vamos a ver. Me cagué de un golpe. Creo que no me vio nadie. Uno de los puntos más lindos que tiene esta competencia es que empieza mucho antes de la largada. Porque meses antes incluso de que se abran las inscripciones, las redes sociales se manejan excelente para generar esa chispa de querer anotarte cuanto antes. Ese es un punto que no todas las carreras tienen. En lo personal, yo en 2025 había hecho los 21 kilómetros y este año iba por los 10. Estaba en mi calendario, estaba ansioso por llegar. Sin embargo, no lo tomaba como un objetivo para ir a buscar una buena marca, porque más o menos conocí el circuito y sé que puedo encontrar una un poco más plana para abril. Por lo que llegaba con una semanita de carga y no llegaba del todo descansado a estos 10 kilómetros. Lamentablemente no pude llegarme yo a la entrega de kits, porque bueno, tuve unos inconvenientes y no pude ir a retirar el kit personalmente. El año pasado se encontraron con muchos corredores y la entrega fue bastante lenta. Pero la organización tomó nota de esto y este año, 2026, mudó la sede principal, digamos, a otro hotel y según me comentaron fue mucho más ágil. Lo lindo es que cuando vos retirás el kit hay juegos, hay fotos, hay de todo, un mundo muy lindo que aumenta todavía más esa expectativa y esa ansiedad de querer largar cuanto antes. Y todavía estás a día sábado. Se estima que este año 2026 hubo aproximadamente 2.500 corredores, lo cual es una locura. Un punto que deja algo que desear es el contenido del kit. No es que sea malo, pero para el prestigio que tiene la carrera creo que se queda un poco corto. Te deja un sabor de que le falta algo. En este video te muestro lo que trae el kit. Bueno, he tenido un día larguísimo hoy. Recién me estoy yendo a dormir, son las 11:30. Estuve en Córdoba, vinimos tarde, me retiraron el kit, me corté el pelo. Voy a mostrarles rapidito el kit de la media maratón de Carlos Paz y ya al sobre. Muy bien, este es el kit de la media maratón, vamos a ver qué es lo que encontramos adentro. Calcomanías, un voucher de descuento, propaganda y calcomanía, más propagandas, un gel Mervic sin cafeína, bueno, unos maní, frutos secos, marca Croppers, nuestro dorsal para mañana 1831 con el chip detrás, la cintita que esto nos va a llevar al corral, un alfajor, frutigram, los tan preciados ganchitos de carrera. Medio pobre el kit. Ahí estamos, mañana 10 kilómetros, media maratón Carlos Paz. No trae hidratación dentro del kit, solamente un gel y mucha más propaganda que regalos de sponsor en sí. La inscripción rondó los 60.000 pesos, lo cual lo hace una carrera accesible. Es un buen monto para una carrera de muy buen nivel en la zona, pero bueno, es cierto que las carreras de calle por ahí suelen ser un poco más económicas. Pero para lo que se vive y la experiencia que se vive es un monto razonable. Por eso considero que el kit se queda un poco corto. Bueno, tema remera, no puedo hablar este año porque llegué tarde para la inscripción y ya no había remeras. Se vio una remera con un nuevo diseño llamativo, a mi entender, a mi parecer, me gustó bastante. Si es de la misma marca que el año pasado, es una remera de buena calidad. Yo la de la media maratón de Carlos Paz del año pasado la usé un montón y la sigo usando. Es una de las que más me ha gustado en mi primer año de carreras. Y bueno, y creo que la de este año no se queda para nada corta. Personalmente ese sábado que no pude ir a retirar el kit, a mí me gusta el día previo a la carrera prepararme, enfocarme, mentalizarme y alimentarme lo mejor posible.
Pero estuve viajando muchas horas, estuve como unas 6 horas manejando, yendo de acá para allá, tuve imprevistos que no esperaba. Nada, me complicó todo, no me pude alimentar como quería y llegué a mi casa re tarde el sábado de la noche. Creo que llegué como a las 10 de la noche a mi casa, recién ahí abrí el kit, hice el video que les mostré y me fui a dormir cerca de las 12 de la noche, entre que comí y todo, y nada, para nada mentalizado, y yo sabía que el otro día iba a estar muy duro cumplir. Mi objetivo era correr a 3:30 y como las sensaciones no venían siendo nada buenas semanas anteriores, sabía que iba a estar muy complicado. 5 de la mañana yo ya estaba arriba, café con miel y unas tostadas de pan negro con queso y dulce de membrillo. Ese fue mi desayuno. 6:15 ya estábamos saliendo para Carlos Paz. Lo lindo del epicentro de la carrera, el lugar de largada, es que es un playón inmenso y que no tenés excusa, porque si llegas con tiempo seguro encontrás lugar para estacionar. El acceso es cómodo, sencillo, no tuvimos dificultades en ese sentido. Me cagué de un golpe. Mira. Tuki. Tuki. Creo que no me vio nadie. Me estoy haciendo el que estoy acá agachado buscando algo, pero me dio un golpazón. Seguimos. El lugar es amplio para hacer un buen calentamiento. Es cierto que hay mucha gente y se complica un poco, se pone un poco incómodo, pero te la rebuscas y se puede. Estamos con el equipo. ¿Estás nerviosa? Bueno, no sé si se ve en el video, mi señora llegó re nerviosa. Está un poco descompuesta en el viaje, pero bueno, después le salió una gran carrera también. No recuerdo si en el 2025 había baños químicos, pero en este 2026 sí había. Está bueno porque los minutos previos a la largada siempre uno quiere ir al baño. Ya a punto de largar, 10 kilómetros de Carlos Paz, estamos tranquilos, hemos tenido poco tiempo de pensar, así que veremos qué sale. Vamos para allá. La largada estaba prevista para las 8. Lo cierto es que se dividían por corrales. La pulsera que vos tenías en el kit, que la mía era rosa, es para el ritmo con el que vas a largar o con el que vas a correr. Está bueno porque había muchos corrales. Vos cuando llegabas a la largada te aparecía un cartelito con el ritmo en el que tenías que meterte, si ibas ahí o no. Nosotros nos metimos en el corral de 3:30 a 3:50 creo que era, o 3:40 a 4, algo así. Nos metimos ahí, justo detrás de los Elite. Esto está bueno porque después si pasa algo, la culpa no es de la organización, sino de uno mismo por meterse en un corral que no le corresponde. Así que creo que este es un punto muy a favor de la organización, donde ellos se sacan ese peso y nos deja la responsabilidad pura y exclusivamente a nosotros los corredores de ponernos en el lugar que corresponde. Como dije, nosotros entramos justo atrás de todos los que eran los corredores Elite. Según decían, había un total de 60 corredores Elite. Es cierto que a muchos se les llama Elite y capaz que corren como yo, pero sí había un muy buen nivel de corredores. Y lo bueno es que se le da la posibilidad al corredor local de la zona, que anda muy bien, de largar junto con ellos y poder tener una salida un poco más limpia al ya ser un corredor competitivo, ¿no? Yendo a la largada en sí, estaba prevista para las 8. Se demoró unos minutos, yo creo que terminamos largando 8:10. Fueron unos minutos, lógicamente, porque hay muchísima gente, son 8 menos 5. A veces vos ves gente que anda por los baños o por cualquier lado. La organización tiene en cuenta eso y los espera un poco, los llama. Y a las 8:10 yo creo que ya estábamos largando. A pesar de esta división por corrales, la salida no fue torpe, ¿no? Pero sí había algunos corredores que no largaban al ritmo que se pedía ahí. Y bueno, fueron unos 150 metros un poco lentos. Yo personalmente después ya me pude acomodar y empecé a entrar en el ritmo que buscaba. Ya llegué a casa después de un regenerativo. Como comenté, mi objetivo era correr a 3:30. Pero en el contexto que llegaba, digamos con mal descanso, muchos inconvenientes el día antes, sumado a que la semana anterior había hecho un umbral y lo había hecho a 3:43 sin sentirme bien. Mi mejor 10K estaba en ritmo de 3:33 antes de así que bueno, mejorar eso para mí iba a ser muy muy difícil, pero sin embargo bueno, fuimos a intentar. Bueno, yo me acomodé rápido en la carrera, mi primer kilómetro me salió a 3:30 sin forzarlo mucho, el segundo kilómetro ya me salió en 3:33, un poquito más lento porque no quería apurarme.
El kilómetro 3 ya tenía un poquito más de subida. Yo el tercer kilómetro lo hice en 3:35. Ya cuando se me fue a 3:35, bajar de 35 minutos va a estar muy difícil. Más cuando, bueno, el kilómetro 4 lo hice en 3:35 y el kilómetro 5, que son los que más subidas tenían, digamos, el 5 me salió en 3:38 y dije, bueno, ya está. Me olvidé del reloj y empecé a correr por sensaciones. Sí, para esa mitad de carrera me di cuenta que el clima, no, si bien era un día hermoso, había mucha humedad y se empezó a sentir. Bueno, cerca de este kilómetro 5 estaba el primer puesto de agua. Creo que estaba un poco lejos. La verdad que yo no tomo agua en los 10K, así que la pasé por alto. Y sí, cuando llegué en ese kilómetro 6, venía en un lindo grupito y aceleré. Yo pegué una acelerada, dije, bueno, vamos a buscar lo mejor que se pueda. Corrí ese kilómetro 6 a 3:29 de nuevo. Pero bueno, quizás que apreté demasiado pronto, el pulso subió bastante. El kilómetro 7 salió a 3:35. Como digo, iba más bajando, pero sí tenía algunas ondulaciones. Y me encontré con una imagen fuerte, fea. Un corredor se había descompensado en el medio de la carrera. Y se me cruzó frenarme, pero cuando yo estaba pasando ya había otros 5 o 6 personas. Y en ese momento consideré que por más que me hubiera frenado no hubiera podido aportar nada, e incluso quizás terminaba molestando. Creo que cuando pasé recién había pasado eso porque había poquita gente, ya habían dado aviso a la ambulancia, porque se habían escuchado algunos gritos de aviso. Obviamente después de ver algo así uno se queda un poco mal. Pero bueno, lo cierto es que yo ya había acelerado mi ritmo, el pulso estaba alto, pero había podido dar alcanzo, primero dejar atrás a muchos corredores de los que estábamos juntos, había pasado un par y seguía dando alcanzo a otros. El kilómetro 8 lo hice en 3:35, fíjense que mi ritmo no mejoró mucho, pero sí logré por lo menos sostenerme ahí, lo que me permitió alcanzar otros corredores que ya estaban aflojando adelante. Yo había dicho que los 2 últimos kilómetros los iba a acelerar todo lo que pudiera, pero la verdad es que cuando terminé el kilómetro 8 estaba con las piernas súper cargadas. Creo que no era solo cansancio de ese día, sino de la semana previa. La semana de carga siempre se siente. Bueno, pasábamos en una parte por el camión de bomberos que te refrescaba, te mojaban. Y ya entramos en la zona en donde había mucha gente alentando, gritando. En la parte final, que te da un plus, un aliento y es reconfortante. En fin, el kilómetro 9 lo hice en 3:35. Ya para el kilómetro final sí aceleré con lo que me quedaba, no tenía tanto resto, pero por lo menos pude exigirme un poco más. Ese último kilómetro fue lindo. Y bueno, llegué con 3:28 el kilómetro final. Lo bueno es que pude terminar más rápido de lo que arranqué, lo cual me deja tranquilo, satisfecho. No tenía mucho más para dar. Estoy satisfecho porque fue una carrera que fue en semana de carga, y que sin embargo la saqué adelante, terminé metiendo un ritmo promedio de 3:33. Me parece que dadas las condiciones y el contexto fue una carrera muy buena, no me podría haber salido mejor, pude terminar entero y corriendo a buen ritmo. Hablando del circuito en sí, es una carrera muy linda, pura calle, como ya les dije, con varias ondulaciones, subiendo y bajando, lo que hace que cueste mantener un ritmo parejo. Recorres Carlos Paz, pasas por el reloj Cucú, tenés en los 10 kilómetros 2 puestos de hidratación, hay varias curvas y donde tenés que ir yendo y viniendo, no es una recta que puedas meterle, solamente tiene creo que 25 o 30 metros de desnivel, a la larga eso te quita algunos segundos, por lo que no considero que sea una carrera para ir a buscar un tiempo oficial, pero sí para vivirla y vivir la experiencia, porque es un circuito muy lindo recorriendo Carlos Paz y corriendo por la costanera al lado del lago. La llegada en el arco es muy linda también, medalla espectacular, muy linda, a comparación de la del año pasado que dejaba bastante que desear. La de este año se la jugaron, una cinta muy buena como ven, y nada, un muy lindo diseño y una buena medalla a la altura del evento. Una vez que va saliendo, y algo que no me gusta y lo tengo que decir, es que, bueno, se te acercan los chicos, te dan un Powerade, uno, porque te marcan el número para que no pidas otro, y no solo eso, sino que después te dan una banana con un turrón y también te marcan para que no vuelvas a pedir. A mí por lo menos eso no me gusta, entiendo, pero bueno, no me gusta.
Ahora sí vamos a lo que fue el registro de tiempos. Acá hubo un fallo enorme. Es entendible que si tenés 2500 corredores, algunos se te van a pasar. Puede haber errores, lógicamente. Pero lo cierto es que fuimos muchos corredores que no teníamos el tiempo oficial. Ya estaban subiendo los tiempos, el mío no estaba, me acerqué a preguntar. No, bueno, dicen, fíjate en 20 minutos que se está actualizando. No pasó nada, así que volví más tarde, no obstante después, a volver a preguntar. No me hablaron muy bien, no me trataron muy bien. Me anotaron en una hoja en la que ya tenían anotados por lo menos a unas 20 personas. Me tomaron los datos, mi número de dorsal y el tiempo en el que yo consideraba que había llegado. Fuera de eso, el tiempo siguió pasando, empezaron a cargar los de 21 kilómetros que iban llegando y no, el tiempo mío no estaba, volví a acercarme a la carpa y ya la lista con los nombres de corredores que no tenían su tiempo registrado era muy larga, eran como unas 3 hojas de corredores. Encima por ahí a uno de los chicos le decían, bueno, pero tu tiempo no va a influir en los podios, así que quédate tranquilo que después lo vamos a cargar. El mío tampoco influía en los podios, yo terminé al final sexto en la categoría de 30 a 39, de unos ciento y pico, y terminé puesto 15 en la general de unos 450 corredores más o menos. Pero bueno, tampoco para que te digan que tu tiempo no importa tanto, que no influye, porque es una responsabilidad de la organización brindarte tu tiempo, porque ellos mismos te aclaran que va incluido en el costo de la inscripción. Lamentablemente se dio el hecho de, yo no sé si fue este chico que yo vi a mitad de carrera, pero se dio el fallecimiento de una persona. Y nada, bueno, es feo que muchos medios locales, incluidos medios grandes, muy conocidos en la provincia, salen con una nota de tragedia en Carlos Paz, murió un corredor. Cuando si eso no hubiera pasado, te puedo asegurar que no habrían puesto ninguna nota, porque no se le da visibilidad a este deporte casi. Y te da bronca, da mucha bronca, porque la gente muere de todas formas todos los días. Nadie quiere que estas cosas pasen. Son los riesgos que se corren, todos los tenemos en el momento que nos ponemos las zapatillas. Sabemos que los chequeos correspondientes hay que hacérselos, pero creo que incluso haciéndote un chequeo correspondiente es algo que puede ocurrir, es algo que muchas veces no está bajo nuestro control. Y nada, una lástima que pase, pero no es la primera vez ni tampoco va a ser la última y va a seguir pasando. Así que le mandamos fuerzas a la familia. Por supuesto que duele, es el riesgo que uno elige correr y yo elijo correr siempre este tipo de riesgos y no pasarme la vida sin hacer nada por miedo. Habían programado la entrega de premios para las 11 de la mañana, pero por todo esto de esta persona y además de la toma de tiempos se vio bastante retrasado. La entrega de premios fue dinámica, fue rápida. Nosotros nos quedamos porque mi señora quedó segunda en su categoría, terminó sexta en la general, haciendo un tiempazo. Ya les voy a empezar a contar de ella en próximos videos. Nos quedamos hasta ese momento y después nos fuimos. Lo cierto es que esta carrera de Carlos Paz tiene una magia muy especial, que se vive desde muchos meses antes de que llegue la fecha de largada y cumple, yo diría, en un 80% de las expectativas que se dan. A nivel general hay cosas por mejorar, hay cosas muy bien logradas que hay que mantenerlas y bueno, seguramente seguirá creciendo. Contame a vos qué te pareció esta media maratón de Carlos Paz. Contame cómo te fue a vos. Cualquier cosa que quieras agregar, para eso está en los comentarios, lo seguiremos hablando. Podés seguirme en Strava, en Instagram y seguiremos en contacto. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.